Bienvenido a este nuevo capítulo de Tower of Fantasy. En este vamos a hablar muy por encima sobre la doctora Claire y a descubrir dónde está Shirley y qué ha pasado con ella, por lo que sin perder más tiempo, comenzamos. Nada más entrar en Navia, escucharemos una conversación entre Perro Negro, al cual vamos a ver mucho, y un saqueador, que al descubrirlos salen corriendo, pero el paticorta de Perro Negro no corre tanto como le gustaría. Tras pillarle, este nos indica que no está con los hienas, que es independiente y que tomaron la estación de aterrizaje, que no sabe nada más, que promete que no ocurrirá de nuevo. Mientras continuamos avanzando, Mia nos avisará de que nos están siguiendo, y tras dar una pequeña vuelta, conoceremos a Melo, el cual habla muy raro, y que tras decir varias veces su nombre, Mia le pregunta por cómo se llama. Total, que tras conversar, parece que Melo es de la isla Cetus, y su creador es la doctora Claire. Además nos dice que para llegar a la isla Cetus tenemos que acabar con la gente mala que hay más adelante, por lo que le haremos caso y acabaremos montándonos en globo para llegar a la isla Cetus. La idea de Melo es informar a la doctora de que no encuentra a su compañera Hannah, que parece que ha sido capturada por los hienas, pero como es obvio, el dirigible es muy lento, y finalmente nos derriban cayendo al suelo. Tras esto, Melo nos dice que hay otro globo, pero tras despejar la zona, no conseguimos localizarlo. Pero sí que vemos a Perro Negro, por lo que nuevamente vamos tras él. Y tras pillarle, nos indica que tanto el globo como la amiga de Melo están en la base número 2. Curiosamente, de camino a la base, Melo encontrará a Hannah, que parece que ha escapado, y, tras presentarse, nos pedirá ayuda para recuperar el dirigible. Al llegar a la base, nos indica que hay demasiados enemigos y que primero tendremos que acabar con los vigías para que no alerten a los demás. Posteriormente nos indica que utilicemos un brote de sueño para dormir a todos los guardias y de esta manera poder desmontar el lobo y llevarlo a un lugar más seguro, desde el cual montaremos para llegar a la isla Cetus. No sin que antes Hannah nos comente que desde hace poco la isla está teniendo muchos visitantes, algo que no es normal desde hace mucho tiempo. Tras llegar, nos llevarán ante Claire, la cual no parece muy amiga de Hycross. Además, menciona que otras personas también andan buscando el Astrum, pero que parece que no nos llevamos muy bien con estos visitantes. Obviamente son los herederos de Aida, pero antes de nada, Claire nos hace prometer que no causaremos problemas en la isla, por lo que tendremos que portarnos bien. Seguiremos a Hannah para ver quién es esta visita, y resulta que es Frigg. Pero, como prometimos portarnos bien, le preguntaremos por Zeke, pero esta nos dice que está ocupado, por lo que volveremos a hablar con la doctora. Pero la casualidad de la vida nos hace ver a Zeke hablando con ella, por lo que rápidamente le asaltaremos. Y en resumidas cuentas parece que está en la isla por Shirley, ya que Zeke sigue pensando que los herederos de Aida pueden salvarla. Además nos dice que no sabemos si es posible o no, ya que solo sabemos una verdad a medias como él. Posteriormente, Zeke pregunta por algo de un experimento, cosa que la doctora le indica que podemos comenzar ahora si lo desea, y tras esto se retira. Aquí ahora adaptaremos el papel de mosca cojonera, y estaremos dándole vueltas a Zeke hasta que llegue a Frigg y nos deja cao de un golpe. Tras despertar, estaremos encerrados, y podremos ver a Shirley, o quizás debería decir Némesis. La cuestión es que está rodeada por un montón de cables y máquinas. La doctora menciona algo de contratiempos en el experimento. Aquí Zeke pregunta por su hermana, pero Claire le dice que su estado es muy particular, que no sabe qué le ha hecho su amiga Cyborg, pero sus técnicas son muy avanzadas e invasivas. Parece que a la fuerza hicieron algunos cambios en ella, y que para salvarla, primero hay que eliminar los supresores. Obviamente, si son eliminados, la transformación en aberración será más rápida, y aquí es donde está el riesgo del experimento. Según Claire, solo si puede retirar los supresores, podrá intervenir y revertir la transformación. En caso contrario, la cosa irá peor. En resumidas cuentas, para el experimento necesitará más energía, y le recuerda que ella no está obligada a salvar a su hermana, que depende de él hacer todo lo posible por salvarla. Aquí será cuando Zeke se retirará, y nosotros intentaremos convencerlo de que nos deje ayudarle, pero nos ignora completamente.
Es justo después de irse cuando Claire apaga la barrera y nos pide ayuda. Primero nos explica que Shirley está en coma y que para despertarla necesita suficiente energía para conectar unas sinapsis artificiales, o sea, para que las neuronas puedan comunicarse y hacer funcionar el cerebro. Pero que además de esto, le sería muy útil una especie de dispositivo que los saqueadores le robaron, por lo que partimos a por este dispositivo. Tras conocer a Slayer y que éste nos conceda el Kaboom, nos dirigiremos hacia la isla que nos indicaron, mientras lidiamos con algunos problemas como levantar un puente o usar una flor para dormir al hiena del cañón y nos deje pasar de cabeza por el cañón. Finalmente, tras llegar al lugar, Hannah nos preguntará cómo entraremos, ya que está fuertemente vigilado. Pero como no hay mejor estrategia que usando la cabeza, por lo que nos meteremos de lleno en la entrada principal, aunque también podéis escoger la opción de hacerlo con sigilo. Tras entrar a la fuerza y acabar con los guardias, tendremos que salvar a Hannah de algunos aberrantes, lo cual es bastante raro que allí haya aberrantes. Además, parece que hay un hedor de aberrante en el ambiente. Tras investigar la zona y darle una paliza a Perro Negro, que está hasta en la sopa, nos enteraremos de que un tal Dr. Burkman está experimentando con aberrantes. Su objetivo es el de poder controlarlos, además de poder crear un aberrante terrorífico para las hienas, las cuales le han reclutado para este objetivo. Además, nos indicará dónde se encuentra lo que las hienas han robado de la doctora Claire, por lo que vamos a por este dispositivo. Para ello, tendremos que acabar con algunos aberrantes y hienas a la vez. Aquí es donde usaremos el Kaboom. Esto sí, el Kaboom, con lo que mataremos a los enemigos sin problemas. Tras esto, aparece un Goliath aberrante, el cual podremos con él tranquilamente hasta que aparecen Zeke y Frigg, los cuales aprovecharán que la hemos debilitado para darle el toque de gracia. Posteriormente, Zeke nos dirá que volvamos al laboratorio, y Hannah nos especificará que la doctora está a punto de comenzar el experimento, y que nos están esperando a todos, además de que ella ya ha cogido lo que le hacía falta a la doctora, pero según sus órdenes no nos pueden enseñar qué es. Tratan todo este tema con mucho misterio. Tras volver al laboratorio de Claire, esta indica que lo tiene todo preparado, pero que Zeke deberá de hacerse responsable de los daños que pueda sufrir ella en el experimento, ya que, aunque las probabilidades de éxito hayan aumentado, aún no es seguro, a lo cual Zeke dice que se hará responsable de todo lo que sea necesario. Y tras esto, comienza el experimento despertando a Shirley, la cual vemos como está sufriendo bastante y parece que se encuentra de mal humor. Esto es porque aún no ha despertado su personalidad, y su estado mental se está volviendo inestable. Pero, por si fuera poco, la otra personalidad maníaca que tiene sellada está tomando el control de todo el sistema del laboratorio. Esto puede provocar el caos en la isla Cetus y la pérdida de la conciencia de Shirley. Para intentar solucionarlo, Claire conectará a Zeke al sistema para que localice a Shirley y pueda tranquilizarla y despertar su consciente, aunque es posible que el efecto sea el contrario y vuelva loco a Zeke, mientras que nosotros controlaremos las manos cibernéticas que se salieron de control y evitaremos que lo destruyan todo. Y hablando de destruir, ¿qué mejor forma de pararlas que desarmarlas a hostias? Tras esto, Zeke se retirará con una Shirley medio consciente en sus brazos. Parece que todo ha ido bien, aunque no ideal, pero parece que tras un descanso Shirley se recuperará. Y ahora, ¿recordáis lo de desarmar los brazos mecánicos a hostias? Parece que a la doctora no le ha hecho mucha gracia, pues pidió que las controláramos, no que las destruyéramos, y nos hace responsables del destrozo. Es por ello que ahora trabajaremos para Claire, hasta poder compensar todo el desastre. Aquí vemos que la doctora no solo se le da bien la ciencia. Ahora iremos a hablar con Slayer, el cual dice que tenemos una lista de tareas, comenzando por encargarnos de gente mala que hay cerca de la isla Cetus, y de paso recuperar lo que robaron. Además, resulta que Perro Negro está en esta lista, pero tras buscarlo vemos como los saqueadores se lo han llevado, por lo que iremos tras ellos a medio rescatarlo. Y tras ello, nos indica que le querían eliminar por contarnos varias veces sus planes y que actualmente tiene información muy importante para la doctora, pero que a cambio quiere que le prometa protección, a lo que la doctora, dudosa de dicha información, acepta.
Una vez en la isla Cetus, Perro Negro indica que los saqueadores planean destruir la estación de Omnio para dejar a la isla Cetus sin energía. Pero parece que esto le es indiferente a la doctora, ya que tiene energía para todo un año, y en el peor de los casos se iría a otra isla. Por lo que, como la información no le vale la pena, decide encerrar a Perro Negro. Y por muy indiferente que le sea el problema, nos envía a asegurar la estación de Omnio. Una vez completado nuestro cometido, la doctora nos contactará diciendo que tenemos que hacer algo más, pero esta vez se le nota muy nerviosa. Nos dice que Perro Negro ha escapado y se ha llevado una cosa de su laboratorio, algo muy peligroso, en manos estúpidas como las suyas, y que tenemos que recuperarlo pues es nuestra culpa por traerlo a la isla. La cuestión es que a partir de aquí entramos en una parte del lore muy interesante, pues conoceremos la verdad sobre el cataclismo, las intenciones de Hycross, la vida pasada de la doctora y mucho más. Por lo que no os perdáis la siguiente parte de este capítulo, pues desvelaremos muchos secretos y lore del juego. Así que no olvidéis darme un like, suscribiros y activar la campanita. ¡Chaito!